Imagina que tu país fuera una persona con una tarjeta de crédito gigante. ¿La administra bien o va camino a meterse en problemas? Hoy vamos a recorrer los 10 países más endeudados del mundo, medidos por deuda pública sobre el Producto Interno Bruto, y vamos a ver por qué ese número importa, qué riesgos esconde y por qué no siempre una cifra alta es sinónimo de desastre. Si te interesa entender esto fácil y con ejemplos, suscríbete y activa la campanita. Primero lo básico. Cuando hablamos de deuda sobre el PIB hablamos de cuánto debe un país en relación a lo que produce en un año. Un 100% significa que la deuda equivale a todo lo que el país produce en un año. Eso no es automáticamente malo, lo que importa es quién presta, a qué tasa, en qué moneda está la deuda y para qué se usó el dinero. Con esos datos se entiende mejor si el número es una advertencia o solo una foto incómoda. En el ranking vamos a explicar por qué cada país aparece en la lista, qué pasó para llegar ahí y qué consecuencias prácticas suele traer esa deuda para la gente. Además, incluiremos ideas concretas para que cualquiera pueda vigilar si la deuda de su país va por buen o mal camino. Ahora sí, empecemos. En el puesto número 10 aparece Estados Unidos, con una deuda cercana al 122% del PIB. Ver a Estados Unidos en esta lista sorprende porque es la economía más grande del planeta. ¿Por qué está ahí? Porque lleva años con déficits presupuestarios, suma gasto en programas sociales y defensa, y además amplificó el gasto en crisis recientes como la pandemia. La gran diferencia es que Estados Unidos emite deuda en su propia moneda, el dólar, y sus bonos son refugio global. Hay muchos compradores, desde bancos centrales hasta ahorradores. Eso le da una capacidad de financiamiento que amortigua riesgos, pero no los elimina. Si las tasas suben mucho o si hubiese una pérdida fuerte de confianza, el costo de ese endeudamiento sería mucho mayor y afectaría el presupuesto. En el puesto número 9 está Bután, con una deuda alrededor del 123% del PIB. Aquí la explicación es distinta. Las economías pequeñas muestran ratios altos con facilidad porque su PIB es reducido. Un proyecto grande de infraestructura o un crédito puntual puede disparar el porcentaje. Eso no siempre significa que el país vaya a quebrar, pero sí obliga a mirar la composición de la deuda y la capacidad de pago en los años siguientes. En el puesto número 8 encontramos a Italia, con cerca del 135% del PIB. Italia lleva décadas con déficits acumulados, un gasto público amplio y periodos de crecimiento lento que hacen difícil bajar ese ratio. Además, al formar parte de la zona euro no puede emitir moneda propia. Eso limita algunas herramientas de política económica y hace que su gestión dependa de la confianza de los mercados y de las condiciones financieras del resto de Europa. En el puesto número 7 aparece Venezuela, con cifras muy altas, del orden del 140% o más según estimaciones. La particularidad de Venezuela es que su economía se contrajo mucho en años recientes. Cuando el PIB cae, la relación deuda sobre PIB sube automáticamente aunque la deuda nominal no se incremente. A eso se suman problemas fiscales, controles y crisis macroeconómicas, lo que complica la sostenibilidad y requiere analizar el dato junto con la evolución real de la economía. En el puesto número 6 está Grecia, con cerca del 162% del PIB. Grecia fue el caso emblemático hace una década. Rescates, ajustes y reestructuraciones que dejaron una deuda muy alta en relación con su economía. Aunque hubo mejoras parciales, el ratio sigue elevado por la historia de déficits y por la necesidad de gasto social en una economía con crecimiento moderado. Eso la hace vulnerable frente a subidas de tasas o episodios políticos que disminuyan la confianza. Ahora detengámonos un momento y pongamos esto en términos prácticos. ¿Qué significa para la gente? Primero, cuando la deuda es alta, una parte mayor del presupuesto se va a pagar intereses, y eso deja menos para escuelas, salud y obras. Segundo, si los mercados se ponen nerviosos, las tasas suben y financiarse cuesta más. Tercero, un gobierno con poco margen fiscal tiene menos herramientas para responder a crisis sin pedir más préstamos. Todo eso afecta decisiones cotidianas, impuestos, servicios y empleo. Seguimos con el top 5. En el puesto número 5 está Eritrea, con alrededor del 164% del PIB. Eritrea es un país pequeño con una economía limitada, así que movimientos modestos en deuda o caídas en la producción hacen saltar el ratio. Para su población eso suele traducirse en presupuestos ajustados para servicios públicos y poco margen para invertir en salud o educación sin recortar otras partidas esenciales. En el puesto número 4 sorprende Singapur, con aproximadamente 168% del PIB. Ahí hay que entender la composición de la deuda. Singapur es una economía rica por habitante y usa deuda como instrumento financiero interno, ligado a reservas y a manejo fiscal sofisticado. No todas las deudas son iguales. En algunos países un 168% refleja fragilidad. En Singapur refleja, en parte, decisiones de política financiera dentro de instituciones sólidas. En el puesto número 3 aparece Japón, con cerca del 255% del PIB. Japón es el ejemplo clásico de deuda enorme junto a una economía muy grande y un mercado interno que absorbe mucho del endeudamiento. La mayoría de sus bonos los compran inversores domésticos, fondos de pensión, bancos y residentes. Eso reduce la vulnerabilidad a corridas externas, pero crea otros desafíos: el pago de intereses, la necesidad
de crecimiento para reducir el ratio y el efecto sobre las cuentas públicas en una sociedad que envejece. En el puesto número 2 está Sudán, con cifras muy elevadas, de alrededor del 256% del PIB según estimaciones. En países en crisis políticas o con conflictos, la deuda puede dispararse por gasto extraordinario, colapso del Producto Interno Bruto y falta de acceso a mercados en condiciones normales. En Sudán, factores como la inestabilidad y la dificultad para recaudar impuestos agravan la situación. La deuda sube no solo porque se pide prestado, sino porque la economía se achica. Y en el puesto número 1, liderando el ranking, está Líbano, con cerca del 283% del PIB según varias estimaciones. Líbano encabeza muchas listas por una combinación de deuda histórica elevada, crisis bancaria y contracción económica tras años de problemas políticos y financieros. Allí la cifra expresa una pérdida de confianza, un sistema financiero dañado y una economía que se ha encogido. Cuando un país llega a estos niveles, prestamistas y agencias prestan mucha atención, las condiciones para financiarse se endurecen, el costo del crédito sube y la carga de intereses se convierte en un lastre que deja poco espacio para gasto social. Antes de seguir con las conclusiones, quiero que te lleves 4 ideas prácticas para entender por qué algunos países con deuda alta no se desploman y otros sí. La primera, el tamaño y la profundidad del mercado financiero importan. Una deuda alta en una economía grande y con muchos compradores puede ser manejable, en una economía pequeña y con pocos compradores es mucho más riesgosa. La segunda, la moneda de la deuda es clave. Deuda en moneda propia da más herramientas, deuda en moneda extranjera obliga a conseguir divisas para pagar y agrega vulnerabilidad. La tercera, ¿para qué se usó la deuda? Si se financia inversión productiva que impulsa crecimiento, la deuda puede ser útil. Si se financian gastos corrientes sin retorno, se vuelve más peligrosa. La cuarta, la velocidad del cambio. Una deuda que sube rápido por déficits persistentes o por caída del PIB es más alarmante que una que se mantiene estable y se usa para inversión. Ahora quiero dejar 3 señales concretas que cualquiera puede vigilar para saber si la deuda de un país está yendo hacia un problema real. Primera señal, subida sostenida del costo de financiarse. Si las tasas que exige el mercado para comprar bonos suben durante meses, significa que los prestamistas piden más recompensa por el riesgo y eso encarece los pagos por intereses. Segunda señal, caída de la demanda por los bonos. Si grandes compradores, como bancos internacionales, fondos o bancos centrales reducen sus compras, el país queda con menos compradores naturales y debe ofrecer peores condiciones. Tercera señal, aumento constante de la proporción del presupuesto destinada a pagar intereses. Si cada vez más parte del gasto va a intereses, queda menos para salud, educación e inversión, eso reduce la capacidad del Estado y agrava la vulnerabilidad. Para poner esto en una escena, imagina 2 municipios. En uno, la deuda se usó para construir una planta de agua que mejora la productividad local, en el otro, se gastó en sueldos temporales sin plan de sostenibilidad. Ambos pidieron préstamos, pero solo el primero puede esperar que la inversión impulse crecimiento y ayude a pagar la deuda en el futuro. Esa diferencia sencilla es la que separa una deuda que puede ser aprovechada de una que termina en crisis. En conclusión, la deuda pública medida sobre el PIB es una señal útil que obliga a analizar contexto. No es la única variable ni la definitiva, pero resume riesgos y prioridades. Países grandes que tienen mercados con gran liquidez pueden sostener niveles altos por más tiempo. Países pequeños o en crisis se vuelven muy vulnerables con la misma proporción. Lo que marca la diferencia es la transparencia, la previsibilidad de las políticas, la moneda en que está la deuda y el uso que se le dio al dinero. Si te gustó el video, dale like, suscríbete para no perderte nuevo contenido y comparte para que más gente entienda qué implica la deuda pública en el mundo. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.